Bien. Bueno, estamos ya en la última sesión, la última clase de nuestra segunda unidad, ¿no? Se podría decir que con esto completamos más o menos 2/3 del curso, aunque la tercera unidad tiene más semanas. Y desde ahí corresponde que después de esta sesión nosotros les enviemos la segunda evaluación, que le voy a pedir a Cristian que nos diga cómo llegar a ella. Incluso si quieres, Cristian, puedes compartir tu pantalla. No sé si estás en condiciones. Te voy a poner ahí para que puedas indicarles cómo tienen que llegar a la evaluación, porque esta vez la evaluación va a ser cargada a la plataforma. Ya, Cristian nos pide un segundito. Entonces, yo por mientras les voy señalando, más o menos para recordar, probablemente ustedes lo tienen muy claro, pero para recordar cuáles han sido más o menos los temas que hemos visto en esta unidad, ¿bien? Y qué es lo que va a entrar en la evaluación. Primero, el modo en que conoce el ser humano, ¿bien? Cómo conoce desde, digamos, desde la información que nos otorgan los sentidos de la realidad hacia, digamos, la abstracción y el concepto, ¿bien? En segundo lugar, ahí nos tomamos bastante tiempo y vimos el tema de la verdad. ¿Se acuerdan? Voy a confirmar que esa presentación esté subida. Y vimos el tema de la verdad y la posibilidad de conocerla. ¿Bien? Y ahí estuvimos harto tiempo y ahí fue que vimos los modos de acercamiento a la verdad, si acaso ya existe el principio de no contradicción, etc. Y posteriormente, la semana pasada, en la sesión número 8, vimos un poquito del tema de la metafísica y lo que es la metafísica. Bien, déjenme ver si en la semana 7... No he cargado el PPT de la verdad, así que lo voy a subir ahora para que lo tengan también ahí a mano. Ahí lo estoy cargando. ¿Ya? Bien. Cristian, adelante. Hola a todos, buenas noches. La prueba esta vez se cargó en Blackboard. Voy a ver si les puedo compartir acá la pantalla para mostrarles. Y de todas maneras les voy a dejar aquí cargado el link. Déjenme ver acá. Entonces... ahí sí. ¿Te permite compartir? Sí, parece que sí, debería estar compartiendo. ¿Me cuentas tú si se está viendo? Sí. Pequeñito, pero sí. Ya. Ahí está la prueba. Yo les voy a dejar el link. Ahí está la solemne número 2 que preparó la profesora. Eh, Hay un pool de 5 preguntas, como las ven ahí, solo tienen que elegir 2, ¿ya? Importante también que tengan en cuenta las instrucciones para facilitarnos la corrección, que es primero, bueno, la solemne se desarrolla en forma individual, tiene una extensión mínima de 300 palabras por pregunta, y esto lo entregan en un archivo Word, como se ve ahí, ¿no? Ahí sale ciertas descripciones, tamaño carta, letra del 12, interlineado sencillo, márgenes normales. El plazo de entrega de esto es el viernes 25 de octubre a las 23:59. Bien. Y si se fijan abajo, yo les voy a compartir inmediatamente el link. Acá están las preguntas, tienen que elegir 2. Entonces ustedes arman su Word primero, eso es lo primero que yo les sugiero. Armen el Word y cuando lo tengan listo,
pum, lo cargan para que no haya ningún problema y pase todo soplado. Este es un experimento que estamos haciendo con la profesora. Y si se fijan abajo, ven un cuadrito que dice entrega. Ahí ustedes lo van a poder entregar. Obviamente la visión que tienen ustedes de mí es distinta. Ustedes lo van a ver de otra manera. Eso sería, profe Maite. Le voy a compartir el link acá Ya. para que lo tengan. Y No, está también. Cristian, eso, ¿nos podrías mostrar la ruta, por favor, desde Sí, Blackboard? claro que sí. Y solamente para que sepan, ahí aparece a la derecha la rúbrica, ¿no? Que es lo que le envió la profesora y yo también le estoy enviando la vez anterior, que es básicamente los mismos, ahí ustedes lo pueden ver, se despliega en pantalla. Eso es el puntaje, ¿no? Tenemos dos preguntas que ustedes eligen y dos criterios que se evalúan. La redacción y la argumentación, y ahí viene cada una con su debido puntaje. Entonces, si nos sale todo perfecto, yo espero que le den retroalimentación rápido a la profe de que pudiera entrar, vamos a estar tiquitaca porque deberíamos poder responder por ahí, deberíamos ser mucho más expedito esto y estar evitando después que el mail, que no lo mandé y todo esto, ¿sí? Ahora comparto la ruta. La ruta es esta. A ver. Aquí. Lo estoy mandando en el chat grupal. Podríamos enviar el link como un mensaje también, Cristian, como mensaje Ya, para que les llegue a los correos por si alguien no vino hoy. súper. Yo lo voy a cargar ahora y lo comparto al tiro. Ah, genial. A todos les llegan los mensajes que enviamos, ¿verdad? Ay, en general, sí, pues, hemos enviado varios mensajes, les llegan, ¿verdad? Sí, ya, genial. Entonces es un buen camino. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias. De nada, de nada. Bien. Entonces vamos a comenzar ahora. Ya, con la clase del día de hoy. La evaluación no sé si ya está disponible, pero si no va a estar disponible justo después. Dice pincho el link y no me lleva a nada. Ah, porque todavía está disponible. Va a estar disponible. Será por eso, Cristian, ¿verdad? Va a estar disponible después de la clase. No, ya está disponible. Ya está disponible. De Ah, todas ya, maneras voy a entonces, compartirlo por aviso. ya. De todas maneras vayan escribiendo mientras la profe hace la clase. Si ya lo pudieron ver, yo voy a mandar igual el mensaje. Si no, cambiamos la forma, pero no deberían tener problema para poder Sí, verlo. Acuérdense que cambiamos de plataforma, digamos. Tienen que entrar por Blackboard, ¿sí? Ojo ahí, desde el punto de vista de cómo se loguean, ¿sí? Son credenciales distintas. sí. Yo voy a buscar también el camino, la ruta, digamos, el camino de cómo llegar, porque para irles mostrando en tal parte ingresa a tal, porque eso ahí me va faltando. Nosotros también estamos aprendiendo a usar Blackboard, así que lamentamos cualquier inconveniente. Si no, bueno, siempre está el mail, pero la idea es que aquí pueda quedar además arriba la evaluación que nosotros hacemos, la retroalimentación queda en línea para cada uno. Entonces es mucho mejor esta estrategia, ¿ok? Bien. Entonces vamos a pasar ahora a nuestra sesión número 9. La vamos a cargar. Sesión 9. Bien, recuerdan que la clase anterior habíamos alcanzado a ver temas de metafísica y yo les había dicho que la siguiente clase precisamente tenía algún tipo de relación con eso. Y es tal cual, ¿no? El tema que vamos a ver hoy y ver si alcanzamos a ver el siguiente, ¿ya? Este lo voy a pasar más o menos rápido en la medida que lo permita la temática, ¿bien? Pero es bien interesante. Se refiere a la triple composición acto-potencia. Ya yo me imagino que ustedes, los que no saben profundamente de qué se trata esto, al menos han escuchado esto, ¿no? Estoy en potencia de ser un profesional, estoy en potencia de, ¿no? Eh, entonces, digamos, la diferencia entre acto y potencia y en qué sentidos esto se puede observar.
¿Por qué es importante? Al igual que cuando hablábamos de el tema de los puntos de vista, ¿se acuerdan? Y que el punto de vista, es decir, el lugar donde me sitúo para observar la realidad, permite explicar, ¿no? La diferencia de visiones, la diferencia de afirmaciones, incluso opuestas entre sí, y que podrían ser ambas verdaderas porque se dicen en distintos sentidos. El acto potencia permite explicar, ¿cierto?, cómo ciertos aspectos de la realidad permanecen y por sobre ellos otros van cambiando, ¿no? Entonces, desde aquí es que incluso se puede llegar a entender esa afirmación tan compleja que dicen, las personas no cambian, ¿no? El que nació así, murió así, y otros dicen las personas pueden cambiar. ¿Y por qué podrían tener ambos razón, ¿no? Bueno, el acto potencia permite explicar, por ejemplo, eso, ¿no? Entonces, los objetivos de la sesión son distinguir los diversos niveles de composición actopotencia, perdón, del ente finito y valorar la distinción entre esencia y acto de ser como la composición fundamental y más radical del ente. Es decir, es la primera, digamos, distinción de componentes de la realidad. Lo que está en acto se distingue de lo que está en potencia, ¿no? Por eso es que podemos decir que, por ejemplo, la energía no se destruye ni se crea, solo se transforma. Ok, entonces se transforma y deja de ser energía o permanece como energía y va cambiando solamente su forma, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la composición del ente, es decir, del ser, se habla de ente finito, ¿cierto? Porque Tomás de Aquino, que desarrolló esta teoría, también considera un ente infinito, ¿no? El ente finito se descubre a partir de la experiencia de que la realidad es una y múltiple, es decir, es una sola en su conjunto, ¿bien? Pero dentro de ella hay multiplicidad de entes, de seres, ¿cierto? Podríamos decir de realidades, aunque la realidad sea una sola. Entonces es una y múltiple al mismo tiempo, ¿bien? Los sentidos nos muestran la multiplicidad de entes, es decir, yo veo muchos bichitos chiquititos que caminan en el verano, por ejemplo, ¿no? Muchos, los veo, los siento, me pican, ¿no? Me molestan, los siento, ¿verdad? Los percibo. Y ahí veo que hay multiplicidad, son múltiples. Pero mi inteligencia, como ya hemos visto a partir de la abstracción y otros procesos, me permite identificar que esos múltiples al final son uno. Entonces la inteligencia descubre una unidad que funda todas las cosas, ¿bien? Que es el ser respecto del no ser. ¿Se acuerdan? Que hay algo único. De hecho, ese algo único, originario, es lo que Aristóteles, ni siquiera Tomás de Aquino, plantea como este Dios o este ser creador, ¿no? Inicial. De ahí a pasar a la religión hay varios pasos, ¿no? Pero al menos racionalmente se llega a la conclusión de esta unidad originaria, ¿ya? Voy a saltarme una. Bien. Entonces, la solución propuesta por Aristóteles al problema de los cambios que ocurren en la naturaleza es la doctrina de la potencia, ¿no? Ocurren cambios, pero pareciera que algo permanece, ¿no? Es decir, un árbol, ¿cierto? Va creciendo, va cambiando su tronco, pero algo permanece ahí también. Eh, Se dice que nosotros respecto de la mayoría de nuestras células, ¿no? Ustedes saben que las células se van renovando, se van multiplicando, otras se van muriendo, y así, excepto las neuronas, ¿vale? Dicen que nosotros casi no somos las mismas células que nacimos, ¿cierto? Ni siquiera por multiplicación, o sea, se multiplican unas de otras efectivamente, pero muchas se van muriendo. Y lo más probable es que esas células de las cuales nosotros fuimos originarios ya murieron y fueron reemplazadas por otras, ¿bien? Sin embargo, soy la misma persona, soy algo que permanece. Yo no me identifico con esas células que van cambiando, son parte de mí, pero algo permanece. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se explica este cambio
en la permanencia, ¿no? O cómo se explica la permanencia a pesar del cambio, ¿bien? Y eso así lo explica Aristóteles a partir del acto potencia. Todos los entes finitos, hoy día me tocó madrugar muy temprano, por eso perdónenme, están compuestos de acto y potencia. Es decir, son algo, todos los entes finitos son un algo actualmente, ¿no? A eso se refiere en acto, es decir, actualmente ahora están siendo algo, pero también siempre pueden ser, ahí dice algo más, algo distinto, porque más es como que fuera superior, ¿no? Algo distinto. Es decir, van cambiando los seres, pueden cambiar. Y en ese sentido es actualizar lo que está en potencia. ¿Qué significa actualizar? Pasar al acto. Si en el celular, por poner un ejemplo en que se usa harto esta palabra, ¿no? Me aparece, están pendientes actualizaciones, eso quiere decir que están en potencia de ser, no sé, aplicaciones nuevas, por ejemplo, o funciones nuevas, ¿no? Están en potencia, están ahí disponibles. Y cuando yo pongo actualizar, imaginen, ven que es la misma palabra, actualizar, no es, actualizar no significa como traer al presente, sino que aquello que estaba en potencia, traerlo al acto. Entonces ahora esa función ya está actuando, ya puede, ya es parte de mi teléfono, ¿no? Entonces todos los entes del mundo se componen del mundo y del universo, se componen de este acto y potencia. Son un algo, pero van adquiriendo también actualizaciones, por llamarlo así, ¿bien? Porque si fueran pura potencia no podrían existir, plantea Aristóteles, ¿cierto? Porque no serían nada en acto. Y si fueran puro acto, ¿cierto? No serían entes finitos, serían el ser ya ilimitado. Bien. Entonces, todo se compone de este que es un ser que permanece, que podríamos llamarlo como el tronco principal, ¿no? Y de aquello que va actualizándose en él, ¿bien? Y que de alguna manera modifica, ¿cierto? Se va modificando como sobre él, ¿bien? Sin embargo, permanece, o sea, yo me veo muy distinta como era cuando niña o en mi adolescencia, ¿cierto? Probablemente ya no me quedan células de esas, ¿bien? O muy pocas las que no cambian. Pero mi brazo probablemente no es el mismo brazo y no haya ninguna célula que se identifique con el mismo brazo con el que yo nací. Salvo de pronto quizá algunas terminaciones nerviosas. Puede ser, no estoy segura. Pero yo soy la misma, o sea, no soy en parte yo, sino que soy yo ahora, soy yo pero con más, ¿cierto? Pero hay una cierta identificación, una plena, perdón, identificación, ¿no? Bueno, desde ahí hay tres niveles de esta composición de actopotencia. Primero, la distinción entre sustancia y accidente. ¿Okay? De nuevo, es más o menos la misma imagen, ¿no? La sustancia es aquello que existe, ¿bien? Lo que la cosa es, ¿ya? Lo que la cosa es, esa es la sustancia, ¿bien? Lo que identifica la cosa. Y el accidente, lo que yo les decía alguna vez de la silla, perdón, ¿cierto? La silla es lo que define una silla y sus características como silla, ¿bien? Y los accidentes son aquellas, se le dice aquí determinación, ¿no? Aquellas características que existen solo en ella, es como una característica parásito, si ustedes quieren, de la silla. Por ejemplo, el color. Los colores tienden a ser accidentes, son accidentes de las cosas. Primero, porque no son esenciales, ¿cierto? Esto es Santo Tomás, Aristóteles. Este es Aristóteles todavía. Y también Santo Tomás, pues Santo Tomás adhiere, ¿no? Pero originalmente Aristóteles. ¿Bien? Los colores, ¿por qué digo que son principalmente accidentes? Porque el color no puede sino existir en un algo, ¿no?
El color no existe por sí solo. No existe el rojo. Yo no puedo observar el rojo, lo puedo pensar, pero no lo puedo percibir con ninguno de mis sentidos. Yo observo, por ejemplo, el mouse rojo y desde ahí mi entendimiento se para, ¿no? Y me quedo con la noción de rojo y que es un accidente del mouse y también es un accidente de la carpeta, ¿cierto? Es el mismo rojo, pero está en cosas distintas, es una especie de parásito el color. Aunque le da ciertas características propias, ¿no? Tiende a no ser esencial. Lo que pasa es que es muy distinto a que, por ejemplo, todos los leones tienen el mismo color café, ¿cierto? Y todas las jirafas tienen el mismo color amarillo anaranjado, pero eso no significa que el color las hace ser jirafa. El color permite identificarlos, ¿bien? Pero la leonidad o la jirafidad es más profundo que el color que muestran, ¿no? Digamos que el color es, por ejemplo, un reflejo de la jirafidad. Entonces se inhiere a la sustancia, ¿bien? Es decir, existe en el otro, ¿vale? Entonces todos los entes sujetos a cambios accidentales tienen accidentes, ¿bien? Que son las características que no son esenciales, ¿bien? Y desde ahí la sustancia es como la potencia y el accidente es como el acto, ¿bien? Segunda forma, segundo modo, ¿cierto? Del acto potencia. La materia y la forma. Que envejezcamos, lo que pasa es que envejecer no es una característica. Podríamos decir que el accidente son las arrugas que van saliendo, lo que le va pasando a nuestro cuerpo, eso sí es accidental, sí, sí. Producto del paso del tiempo y a eso le llamamos envejecer, sí. Interesante sería pensar si acaso el tiempo es esencial a nosotros, a nuestro ser, porque existe en forma necesaria, da para reflexión, no tengo la respuesta, existe en forma necesaria el tiempo, pero no necesariamente es parte de nuestra esencia, sino que es esencialmente parte del contexto, por llamarlo así. Es esencial al mundo, pero no necesariamente a nosotros. Igualmente somos seres temporales, vivimos en el tiempo y en el espacio, eso sí, pero eso puede ser más bien una característica del mundo más que de nosotros, ¿no? Bueno, da para reflexionar, ¿no? Bien, materia y forma. ¿Qué significa esto? La materia, ¿cierto? Es, bueno, aquello que se puede tocar, ¿no? Que se puede percibir, quizás no tocar, percibir, ¿no? Esa es la materia. Y la forma, ¿cierto? Es la actualización de la materia, es decir, es llevar al acto con una forma particular, ¿cierto? Lo que la materia podría ser cualquier cosa. ¿Bien? Entonces, nuestra materia podría ser, digamos, de la misma materia, de las mismas células, de los mismos átomos. Podría ser un camión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podríamos nosotros ser un pedazo de un camión según se degrade la materia y según se mezcle, qué sé yo, ¿cierto? Podríamos serlo, yo creo que los dinosaurios jamás pensaron convertirse en combustible, ¿no? Y mira lo que es, ¿cierto? Entonces, bien, la materia entonces puede casi, por llamarlo así, ser cualquier cosa y en ese sentido es potencia, ¿no? Y la forma substancial, la substancia, es el acto. Por eso alguna vez habíamos hablado, ¿cierto?, que el ser humano es una unidad substancial de dos coprincipios, materia y forma, cuerpo y alma, ¿no? Y que el cuerpo es la materia y el alma es la forma, porque es el alma o este principio motor de vida del ser humano que le permite ser lo que es, ¿bien? Esto es metafísica, no es biología, ¿ya?
es metafísica, es antes, ¿cierto?, de que tú y yo naciéramos, sino que más bien tiene que ver con la composición de cómo se dividen los seres o los entes en el universo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que puede cambiar? Bueno, puede cambiar la materia. ¿Bien? La forma no cambia. Si cambia la forma, es porque ya pasa a ser un otro ser. Bien. Y cambiar la forma significa cambiar la esencia del ser. Bien. La esencia del ser, no solo cambiar su apariencia, sino que cambiar su ser. Por eso desde ahí muchas veces me preguntan, bueno, profe, ¿y si los delfines, por ejemplo, se hicieran muy inteligentes, pasarían a ser racionales? Y la verdad es que esa evolución implicaría un cambio sustancial de la naturaleza del delfín actual. De hecho, tendríamos que llamarle, no sé, delfines 2.0 o algo así, y pasaría a ser otra especie, distinta, así como nosotros nos distinguimos de los primates, ¿cierto? Pasamos a ser otra especie, ¿bien? Por producto de la evolución, producto de millones de años y cambios que van generando que surja una nueva especie que se llama ser humano, Homo sapiens sapiens, ¿cierto? Entonces, el cambio sustancial lo llama aquí cambio radical, o sea, cambia la sustancia, cambia la esencia, y eso hace que sea otro ser. ¿Podemos nosotros intencionar eso? No. Entonces, desde aquí, las personas cambian, bueno, cambian sus accidentes, ¿cierto? Cambian la potencia, pero la sustancia, la esencia, ¿cierto? No, pues eso no cambia, porque sería otra persona, sería otro ser, ¿vale? Sería realmente otro ser. Y como sigue siendo el mismo ser, ¿las personas cambian? Sí, cambian sus actitudes, pero el ser que se es no va a cambiar, ¿cierto? Bien, y la esencia y el acto de ser. Esta distinción es más medieval, ¿cierto? Presente en Tomás de Aquino, y es un poquitito más profunda. Entonces, la esencia es el principio potencial del ente. Aquello que una cosa es, el modo de ser de una cosa. Y otra cosa es el acto de ser. ¿Bien? El acto de ser ya está siendo. ¿Bien? En cambio, la esencia es más potencial. ¿Vale? Entonces, la composición acto-potencia del ente manifiesta su... Profe, Sí, que la esencia sea potencial, disculpe que la interrumpa, que la esencia sea potencial significa que está propensa al cambio. O sí, pero la entendí mal. esencia respecto del acto de ser, no la esencia y accidente. Esta es otra forma de considerar la Claro, palabra esencia. sí, sí, eso me refiero. Sí, Ya, es otra esta forma es de otra considerarla. definición de esencia. Ya, listo. Sí, sí, sí. Bien. Y desde ahí entonces la composición acto-potencia manifiesta que el ser es finito y limitado y espacio limitado, ¿no? Sin embargo, esa limitación no le impide desplegarse y desarrollarse, ¿no? Porque todos los entes participan de una cierta perfección. ¿Qué significa perfección? Significa ir actualizando sus potencialidades. Eso es irse perfeccionando, ¿ya? Perfeccionar no significa, digamos, acabar en un estado sin error, ¿no? Sino actualizar. De hecho, lo vamos a ver ahora en el siguiente PPT, pero digamos que Dios es puro acto, Dios es pura perfección, porque es todo en acto, no hay nada en potencia, ¿no? El decir que un ser tiene acto y potencia significa que algo le puede faltar, ¿no? Y que eventualmente bajo ciertas condiciones le va a llegar para hacerse acto, ¿bien?
Entonces la dependencia en el ser que tienen todos los entes reclaman la existencia de un ser que sea puro acto. Lo vamos a ver ahora en las vías de la existencia de Dios de Tomás de Aquino. ¿Vale? Pero todo esto que hablamos así como de que hay alguna perfección, hay algún acto, hay todo eso que nosotros, lo voy a decir bien en coloquial, ¿ah? Olvídense después, pero para que lo entiendan. Todo eso que nosotros podríamos decir que somos más o menos, solo podemos hablar de más o menos si es que lo podemos contrastar con un más, ¿no? Con un absoluto más, ¿bien? Y nosotros somos menos que ese más, pero vamos perfeccionándonos, vamos siendo cada vez más racionales, vamos aprendiendo más, vamos, ¿verdad? Entonces, vamos actualizando nuestras potencialidades, ¿verdad? Pero para poder considerar el acto, hay que pensar en un posible acto absoluto. Estoy viendo algo genial, estoy viendo un mini gusanito que está bajando de una flor y está colgándose y como generando un hilito para llegar a la mesa. Vamos a levantar y vamos a poner la agüita. Pero genial, voy a bajarme. Perdón, que me quedé pegada mirando. Entonces, en el fondo, la lógica y la lógica clásica nos obliga a que el afirmar un porcentaje de algo nos obliga a que va a haber un algo en 100%, ¿ya? Que siempre hay con qué contrastarlo, ¿no? Entonces, esto es como la Olimpiada, que siempre se contrasta los récords, ¿cierto? Con el récord anterior, ya. Aquí entonces se contrasta siempre con el 100%. Entonces, las vías de la existencia de Dios van a tener esta característica, ¿no? Que como de mucho nosotros podemos decir, somos o existe algo intermedio, bueno, ¿cuál es el final? Y como lo podemos pensar y podemos pensar que somos más o menos un algo, ese algo en totalidad, a eso le llamamos Dios, plantea Tomás de Aquino, ¿no? Él no lo plantea, digamos, como Padre nuestro que está en el cielo, ¿cierto? Independiente de que él pudiera rezar, sino que lo plantea como el fin, y así lo plantea también Aristóteles, el fin de una indagación racional. ¿Okay? Es muy interesante leer esa parte de la Suma Teológica. ¿Hay alguna consulta por ahora? ¿No? Vale. Bien. Entonces, la última sesión de esta unidad es la que se llama el tema de Dios en la filosofía. ¿Vale? Es un tema filosófico, no teológico, ¿ya? La teología parte desde aquí, pero entra en otros temas, en otras áreas, ¿bien? Respecto al conocimiento de Dios y utiliza otras fuentes también. ¿Okay? Entonces, la idea de esta última sesión, ¿no? Es considerar la teología natural como la parte más excelente de la filosofía, teología natural, ¿cierto? Por eso les decía que no se trata de la teología que conocemos, digamos, normalmente, sino que esta es teología natural como la parte de la filosofía, que trata sobre la causa primera de toda la realidad. Podríamos decir que la astronomía también le interesa eso, en otro sentido. A la física también le interesa eso, en otro sentido. ¿Bien? La química, por ejemplo. Y valorar las diversas respuestas que los filósofos han dado a la pregunta por la existencia de Dios a lo largo de la historia. Bien. Previo a esto, bueno, repito, ¿no? Aristóteles, precristiano, por llamarlo así, ¿cierto? Precristiano. A mí me sorprendió mucho cuando al final de su metafísica me encontré con esa conclusión de, bueno, esto no puede ser
haber surgido de la nada, por tanto, lo que existe surge de un principio único. Y además lo que existe está ordenado, por tanto, lo que existe surge de una inteligencia única. Y es muy interesante eso, porque sacándose todo lo que tiene que ver con creencia, no deja de tener razón. ¿Bien? Entonces, existen diversas posturas ante esta existencia de causa primera, ¿no? Por un lado está el ateísmo, que sostiene que Dios no existe. Entonces al ateísmo ahí hay que preguntarle, bueno, entonces, ¿de dónde viene todo? ¿Cierto? Y esto tiene que responderse siguiendo los principios de la física, de la filosofía, de que algo no puede surgir de la nada, ¿bien? Sino que es transformación. El agnosticismo sostiene que Dios podría existir, pero que igual no tenemos cómo saberlo, es decir, no podemos conocerlo. A nous, es decir, no, nous tiene que ver con el conocimiento, a es la negación, no conocimiento, no podemos llegar a conocerlo. Quizá existe, pero no lo sabremos, ¿no? Ese es el agnóstico, ¿bien? Podría existir. Por otro lado está el panteísmo, ¿bien? Que sostiene que la realidad toda se identifica con Dios, ¿bien? Y luego el politeísmo, que plantea la existencia de muchos dioses. Conocemos varias, ¿cómo se llama? Varias religiones que siguen esa postura, ¿no? Y luego el teísmo o el monoteísmo respecto del politeísmo, que defiende la existencia de un único Dios. ¿Bien? Desde aquí, ¿cierto? Existen 5 vías para el conocimiento de Dios. Aquí hemos planteado, hay 2 planteadas en para probar la existencia de Dios. Hay 2 planteadas en esta presentación, pero si quieren les puedo nombrar las otras también, ¿cierto? En primer lugar, la vía del movimiento. Esto es muy interesante, ¿cierto? Porque plantea, ¿cierto?, que hay movimiento permanente, ¿no? En todo se mueve, todo está en permanente vibración, ¿no? Existen cambios en la realidad y no decimos que todas las cosas cambian porque no es comprobable, o sea, vamos viendo que cambian unas y otras, ¿cierto? Pero que más bien se van transformando y que se mueven al respecto, ¿bien? Entonces, lo que plantea Tomás de Aquino es que todo cambio es lo que les decía antes, un paso de la potencia al acto. Por lo tanto, todo cambio exige una causa, un primer motor, ¿no? Un motor, lo que se le llama el motor inmóvil. Es decir, si yo prendo el auto, supongamos, yo prendo el auto, ¿cierto? ¿Qué es lo que generó que se encienda el auto? El movimiento de la llave que generó una cierta reacción eléctrica, y luego eso genera un chispazo, ¿cierto? Y ya, y se prende el auto. Ok, entonces, ¿el auto se prendió de la nada? No, se prendió por mi movimiento. Entonces, ¿de dónde vino mi movimiento? Bueno, vino de mi mano. ¿Y por qué se mueve mi mano? Bueno, porque de pronto tiene, qué sé yo, el alimento suficiente y la musculatura. Ya, y el alimento y el oxígeno para respirar. ¿De dónde vino? ¿No? Todo eso, todos esos movimientos, ¿cierto? Es un movimiento tras otro. Se explica desde una cierta perspectiva el universo como movimientos de uno u otro. ¿Bien? Pero ¿cuál fue el primer movimiento? Se pregunta Tomás de Aquino. Y Aristóteles también lo hace. ¿Cuál fue el primer movimiento? Bueno, tiene que haber habido un primer movimiento, alguien que pateó la pelota por primera vez. Ese primer motor, ¿cierto? Es lo que llamamos Dios, dice Tomás de Aquino. Es decir, a Dios podemos llamarlo motor inmóvil. ¿Sí? Un filósofo lo puede llamar el motor inmóvil. Y la lógica exige que existió, al menos en esta línea de pensamiento, un primer motor. Si no,
hay que explicar cómo se empieza a mover todo desde la nada. Porque uno diría el origen, Big Bang, ya, pero ¿de dónde surgió la energía que generó el Big Bang? Y hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Hay un principio aquí que es importante. Es un principio aristotélico, clásico, que plantea que retrocediendo en el pensamiento y en la búsqueda de causas, no es aceptable llegar al infinito. Por tanto, hay que detenerse en algún minuto y por eso se exige que haya un primer motor en este caso, ¿no? Juan Carlos. Ese pensamiento aristotélico igual estaría de la mano de Descartes cuando hace con las meditaciones metafísicas llega a un conocimiento base para poder avanzar en el descubrimiento de la verdad, ¿o no? Sí, es un principio filosófico. Es un principio filosófico de lo que se llama evitar la regresión al infinito. Sí, sí, efectivamente, Descartes, digamos, no se permite llegar al infinito al estar retrocediendo, sino que tiene que partir en un cierto principio. Efectivamente, se aplica en muchas teorías, sí. Entonces, esta es la vía del movimiento, es decir, la frase que yo siempre, con eso me acuerdo, alguien pateó la pelota por primera vez. Cuando empieza un partido de fútbol, alguien fue ese primer motor, ya. Respecto del universo, alguien pateó la pelota por primera vez. Bien. El segundo, ¿cierto? Es respecto a la consideración de participación. Voy a saltar un poquitito esto y me voy a ver. Bien. Entonces, la prueba de Santo Tomás se desarrolla de la siguiente forma, ¿cierto? Que en el fondo, tomando como base que una perfección puede poseerse por participación, ¿cierto? Porque se participa del ser, porque no somos todo ser, ¿verdad? Entonces, se participa de el que sí es ser absolutamente. Entonces, las cosas son por participación, porque todos tenemos un cierto ser, ¿cierto? Si no, no existiríamos. Pero algunos son, por llamarlo así, algunos son más ser que otros, ¿no? Es decir, algunos tienen ciertas características y desde ahí tienen el ser en cierto grado y otros tienen el ser en otro grado. Entonces tiene que existir desde en el fondo un ser absoluto, ¿verdad? Desde el cual, por llamarlo así, se alimenta el ser del universo. ¿Bien? Y a ese ser, fuente, como le llama ahí, de todo ser, ¿no? Que le puede dar el ser a un otro, a ese le llamamos Dios. Esa es la vía de la participación. ¿Ok? Respecto de también la causa, respecto a las causas, existe la vía de la causa eficiente, que también surge de un concepto aristotélico, ¿no? En que todo lo que ocurre es un efecto de una causa. La lógica siempre es la misma, ¿no? Todo lo que ocurre es el efecto de una causa. Nosotros somos efectos de una cierta causa, ¿no? De la generación de nuestros padres, de todo lo que nos va ocurriendo, algo lo causó. Y de hecho funcionamos así, ¿no? Si en algún minuto, no sé, el vaso se cae y decimos, ¿qué fue lo que hizo que el vaso se cayera? No vamos a responder, no, nada. Nada hizo que el vaso se cayera. No, sí, algo fue, o fue un temblor, o alguien lo empujó, o se movió, algo, ¿no? Bueno, como las causas podemos irlas viendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, ¿cierto? Lo que plantea Santo Tomás es que no podemos, de nuevo, irnos al infinito.
entonces, así como hay un primer motor, hay una primera causa que se le llama la causa incausada, o sea, una causa que no tiene causa para ella, así como es el primer motor que no necesitó que alguien lo moviera, esta es una causa que no necesita ser creada, por llamarlo así. ¿Bien? Entonces, en palabras de Santo Tomás, esa causa es Dios. ¿Bien? Otra de las vías es la vía de la contingencia y la necesidad. Nosotros somos seres contingentes. Podríamos ser o no ser. Profe, Podríamos existir o no existir. ¿Sí? ¿la puedo interrumpir? ¿La puedo interrumpir? Interrúmpame nomás. De todas las explicaciones anteriores acerca de los seres finitos, No te... Parece que se corta. pero no parece más como un juego de palabras, una estrategia retórica más que otra cosa, la causa incausada, como que llegamos al fondo. Se corta. No te alcanzo a escuchar todo lo que dices, Jonathan. Eso que... Ah, A ver, háblame ahora. profe, que te dejo, no se preocupe. Sí, es que está con baja señal, parece. Ya, me decías que suena como a juego de palabras, ya. Pero si uno se va a la lógica, olvidándote de los nombres que se le ponen, así como motor inmóvil, causa incausada, causa causada, ¿cierto? Quitándole todas esas palabras, es la misma lógica de que, por llamarlo así, no te preocupes, espero que puedas escuchar y puedas resolver tu duda, que incluso lo que ahora son principios de la física, ¿no? Que en tiempos de Santo Tomás no necesariamente estaba tan desarrollada, solo a cierto nivel, ¿cierto? Que esos principios de la física, si se aplican, digamos, ininterrumpidamente hacia atrás, ¿no? Para no caer en la regresión al infinito, tienen que tener un límite. Normalmente ese límite que es desde el cual todo, digamos, en la historia para atrás, es el final de nuestra historia hacia atrás, de nuestra regresión, por llamarlo así, pero históricamente, ¿no? O metafísicamente, es el inicio de todo. Tiene que haber un inicio de todo. Eso no significa, ¿cierto?, que estemos hablando de nuevo del Padre nuestro que está en los cielos. Digamos que Aristóteles no fue el primer cristiano, ¿no? Sino que es un filósofo que se da cuenta de esta lógica y de que tiene que haber algo inicial, porque si no, hay que probar lo ilógico. Lo ilógico sería que todo surgió de la nada, y la nada no puede crear el todo. Seríamos un absurdo. ¿Ya? Entonces, digamos, desde la consideración realista, porque también podríamos pensar en alguna teoría filosófica que crea que somos hologramas y pensamientos de un ser superior o de una cultura, ¿cierto?, mitológica, no tengo idea, ¿no? Pero siguiendo la lógica realista, digamos que esta existencia de un ser que no puede ser un no ser, o no puede, ¿cierto? Tiene que ser ser para poder otorgar el ser a un otro. ¿Bien? Desde esa lógica, sí existe un algo. Ahora, a eso le ponemos la palabra Dios y luego por fe podemos creerle, podemos rezar, podemos considerar que los pecados, que los no pecados, que mandó su hijo al mundo, que no, que pueblo elegido, ¿cierto? O que se llama Alá, o que... ¿bien? Eso ya es otro tema, es en otro plano, pero racionalmente, ¿cierto? Desde el realismo, se exige, eso es lo que nos plantean Aristóteles y Santo Tomás, exige el realismo la consideración, aunque no lo hagamos discursivamente, de este principio pre-Big Bang. Porque si pensamos en que existe el Big Bang y ya nos interesa tanto ese inicio, bueno, ¿qué fue lo que hizo que ocurriera el Big Bang? Y así hacia atrás, ¿no? Entonces, incluso los físicos, tantos físicos que han pasado a ser filósofos por este mismo motivo, ¿no? No sé si te respondí porque no te alcancé a escuchar bien la pregunta porque se cortaba, pero
no, creo que iba por ahí tu duda, ¿no? Que va más allá de la palabra, si le ponemos causa incausada o no, ándate a la lógica que hay por detrás, ¿no? Y tratar de rebatirlo implica que tenemos que demostrar cómo surge todo de la nada, cómo surgen todos los movimientos desde ningún movimiento, cómo surge todo el ser desde un no ser, por ejemplo. ¿Eh? Eso es lo que el ateísmo, porque no es que el ateísmo no solo no cree en el Dios cristiano, sino que no cree en ninguna divinidad. Bueno, ¿de dónde viene todo? ¿De dónde viene todo? Eso es lo que se le exige, se le pide filosóficamente al ateísmo. Si es que quiere ser, digamos, una corriente de pensamiento, ¿ya? No solo una creencia. En este caso, con Tomás de Aquino es bien interesante porque él, más allá de sus creencias personales, por llamarlo así, ¿cierto? Se lo cuestiona a nivel de pensamiento, que ustedes comprenderán que no era muy común en esa época tampoco andarse cuestionando, ¿vale? Otros se preguntaban qué es Dios, pero no si acaso existe. ¿Bien? San Anselmo tiene ciertas definiciones de Dios, aquello más allá de lo que puede ser pensado, aquello más allá de lo que puede ser imaginado, considerado. Pero él se empieza a preguntar, bueno, ¿existe o no? ¿Cómo podríamos demostrar que existe, si es que existe? Y descubre esto, ¿no? Es muy, muy interesante porque él surge de dudas, no surge de convicciones, surge de dudas. Si ustedes ven la Suma Teológica, está organizado en preguntas, cuestionamientos. ¿Sí? Es como un manual de preguntas, un manual de cuestionamiento, un manual de dudas, ¿bien? Y se va respondiendo a sí mismo, es casi un diálogo consigo mismo, ¿bien? Pero es muy interesante cómo va descubriendo las respuestas. Ustedes podrán estar de acuerdo o no, pero está bien fundamentado, digamos, está con una intención de fundamentación, no con una intención evangelizadora. Y eso es muy interesante. Hay otros textos de Tomás de Aquino que son evangelizadores. Eh, este no, este tiene una pretensión filosófica absoluta, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra consulta, porque con esto, bueno, estaríamos terminando un poco antes, pero con esto ya estaríamos terminando esta segunda unidad. Dudas, consultas, opiniones, cuestionamientos, críticas, quejas, Profe, demandas, no, exigencias. solo quería comentar que resulta apabullante o abismante de repente, o sea, no de repente, sino que ponerse a pensar en esta, en esta, eh, en este pensamiento, en esta reflexión de ir hacia atrás y quizás no encontrar una respuesta concreta. Tiene que haber, obviamente. La hay científica del chispazo, digámoslo así, pero como usted lo señala, decir quién encendió ese chispa, quién o qué pasó, y llegar hasta acá, hasta este siglo XXI, esta locura de las comunicaciones, eh, y nosotros mismos ser, no sé, por accidente a lo mejor ser personas racionales, no como los animales, que a lo mejor uno tampoco sabe si ellos reflexionan o no referente a eso, yo no sé, no estoy seguro, pero es una locura, es una cuestión como digo yo, abismante, que como que da un cierto vértigo. Sí, sí. Bueno, por eso después uno empieza a entender por qué se trata de loco a los filósofos, ¿no? Porque, claro, entran en terrenos Sí, que probablemente la ingeniería no entra. La ingeniería entra en otros terrenos difíciles, pero, o que la arquitectura de pronto, ¿cierto? Eh, y desde ahí, claro, exige los pies bien puestos en la tierra y yo muchas veces he detenido el pensamiento porque si uno a veces se empieza a hundir, claro, te puedes perder si no tienes la base, digamos. Eh,
por eso es que es más o menos lo que dices tú, Pablo, es un efecto que a mí me ocurre, por ejemplo, al mirar las estrellas y no mirarlas, no contemplarlas románticamente, sino que pensar la distancia, cuánto estamos, mira, esta ya puede estar muerta, no sé qué, esta estrella, y uno dice, chute, yo que mañana tengo que ir a comprar pan. ¿Qué es el pan en esto? No, no es nada. Yo que soy, yo que tengo que ir mañana al dentista, ¿cierto? Y que me urjo porque no sé, se me metió una pestaña en el ojo y se me rompió una uña, tengo idea. Entonces, es ese mismo efecto, ¿no? De la infinitud respecto de la contingencia pequeña. Y lo genial es pensar que esa infinitud solo se puede observar desde la contingencia pequeña. Entonces, igualmente necesaria esa contingencia pequeña, ¿no? Sí, pues es necesario ese contrapeso también, porque si no, ¿cómo uno se da cuenta de la infinitud? Exacto. Pero llega un minuto en que uno tiene que decir, ya, ¿sabéis qué más? Apago, apago Sí, tele, suspendo el sí, juicio y sigo con mi vida. Porque si sí. no nos pasa lo que Descartes, po, que empezamos a irnos hacia atrás y yo siempre me lo he imaginado solito en una cabaña frente a la chimenea solo, ¿cierto? Claro, Porque te vas a esa profundidad, ¿no? Eh, y hay que elegir entre También, esa profe, teoría y la práctica, ¿no? claro. también la conciencia de que esa contingencia pequeña es parte de la infinitud es tranquilizante, Sí, que no hay sí, no habría una diferencia, digamos que en términos atómicos y de materia, la uña es igual de profunda e infinita que el universo, digamos, como tal cual, habría una tal cual. parte de la infinitud en nosotros también, Es nosotras. cierto. Y que esa infinitud probablemente sería al menos un poco distinta sin que se me haya roto la uña, ¿no? Que tiene un efecto. Ese movimiento va a generar efectos, ¿no? Esa uña que cayó en ese lugar, ¿no? Ese pedacito de uña que cayó en ese lugar, o ese pan que me Claro. voy a comer, tributa a lo mismo, a esa misma infinitud, ¿no? A que continúe. Pero son reflexiones realmente que muy, muy interesantes, eh, que a veces uno quisiera nunca haberlas tenido, porque después cuesta salirse de ellas a quien le apasione o le guste, ¿no? Sí, pero me alegro muchísimo que al menos les sorprenda, porque la admiración es el primer paso para todo esto, la contemplación, acuérdense. ¿Eh? Muchísimas gracias, gracias por los comentarios. El asombro. Eh, el asombro, el asombro. Muchas gracias. Y nunca dejar de asombrarse, siempre mirar, dependiendo de dónde estén ustedes, en mi casa no se ven, pero las estrellas. Lo mejor es un ejercicio, ¿no? Es un primer ejercicio para este asombro, ¿no? De la infinitud. Bien, bueno, siendo como es, como son las cosas, eh, juntémonos a conversar y asombrarnos. Ya, pues a ver cuándo nos podemos juntar. Yo encantada. Algún día ahí nos podríamos juntar después del curso, hacer una reunión, al menos los que estemos geográficamente más cerca. Bien, encantada. Muchos cursos me lo han propuesto, nunca lo hemos logrado, así que a ver si nos resulta de pronto hay un día, no sé, como en enero a fines de diciembre, pero yo encantada, feliz, 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 feliz. Ojalá una noche estrellada en el planetario, bien, eso. Un poquito peligroso el barrio, pero sí, podríamos juntarnos por allá. Bien, bueno, estimados, muchísimas gracias. Cualquier consulta nos escriben. Cristian dice que la prueba está ok, que hizo pruebas de la prueba toda la clase mientras nosotros hablamos de lo humano y lo divino. Cristian estuvo probando la prueba, así que esperamos que funcione. ¿Bien? Mira, Jonathan pone la carretera austral, qué mejor lugar para... A mí me funciona llegar a la evaluación. Si alguien no, por favor nos avisa, nos manda mail. Ustedes tienen mi mail, igual se los anoto aquí. No, sí, no, me equivoqué de mail, le mandé el otro. Espérenme, les voy a mandar el de este, perdonen. Tengo ahora muchos mail asociados.
Lo puse por inercia. Ya. Lo único que les pido es que no se queden sin dormir, Pablo, y sin comer por, por contemplar. La vida sigue, lamentablemente. Pero es bonito ver la vida con esa perspectiva. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias. Bien. Bueno, y nos vemos el próximo jueves. Sí. Recuerden que el 31 es feriado, pero el próximo jueves sí nos vemos. ¿Bien? Así que los espero y cualquier consulta con la evaluación nos preguntan. Igual ese jueves todavía va a haber plazo, así que cualquier cosa también puede surgir ahí. ¿Ok? Vayan viendo las preguntas, elijan, métanse a los PPT, métanse a los textos para ir elaborando mentalmente su respuesta. ¿Vale? Muchas gracias, Cristian. Gracias por toda la ayuda y gracias a todos ustedes. Que tengan excelente noche y cuídense mucho mañana. Ojalá que no pase nada. Un gran abrazo para todos. Chao, profe, muchas gracias.